tardes, mi nombre es Gloria Izaza. Vamos a trabajar este mes la guía trabajo y ergonomía. Señora. Casi no le escucha. Hola, ¿me escuchas? Ahora sí. Ok, listo. Entonces ya voy a compartirte acá pantalla. Ahí ves mi pantalla. Sí, señora. Listo. Está la guía. Ok, acá está. Bueno, entonces recuerden que ingresan en tareas. Ahí está pues como ahí están las indicaciones de... ¿Sí? Entonces, ¿qué les dejé acá? Les dejé en la tarea, dice, revisar los videos, ergonomía y el puesto de trabajo, y ergonomía en tu puesto de trabajo en casa, ¿sí? ¿Cuál es la tarea? Realizar un cuadro comparativo de riesgos ergonómicos del trabajo en casa o teletrabajo y del trabajo en oficina. Está pues muy sencillo. Entonces, miremos por ejemplo este video para que revisemos el otro. Yo les dejé ahorita, sí, yo les dejé ahorita otro documento, entonces lo vamos a mirar para que revisemos algunos conceptos y ustedes puedan tener más claridad acerca de lo que tienen que hacer. Profe, se le va... Hola, hola, ya. ¿Listo? Sí, señora. Sí, se me cae el micrófono, el audífono. Ok. Bueno, entonces miremos acá algo. Dice, ergonomía en tu puesto de trabajo en casa, ¿sí? Entonces, la idea es que nosotros identifiquemos y primero pues definamos lo que es la ergonomía. La ergonomía es, digamos, un estudio de condiciones de adaptación al lugar de trabajo, ¿sí? Es lo que nos permite que nosotros podamos adaptar nuestro lugar de trabajo a nosotros, ¿sí? Pues porque finalmente nosotros somos las personas que van a verse afectadas por no tener un lugar de trabajo adecuado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una máquina, pues entonces esa máquina debo ubicarla en un lugar donde fácilmente pueda yo operarla. No debería yo acomodarme a que si la máquina está en el piso, entonces yo tengo que hacer el trabajo en el piso, ¿sí? No se trata de eso, se trata de yo poder acomodar o adaptar el lugar de trabajo a mis condiciones. Tanto pues como el lugar de trabajo como las características físicas y psicológicas del trabajador, ¿sí? Entonces es importante que obviamente el desempeño laboral no vaya a, a generar efectos físicos y psicológicos en mí, ¿sí? Es decir, que yo por estar agachada manipulando una máquina
o es que no tengo una silla, entonces tengo que tener el computador en el piso, o tengo que, sí, diferentes formas. No sé si viste, Andrés, en estos días ha rodado por ahí mucho un video de una niña en el campo que tuvo que subirse a un árbol y acomodar su pupitre en un árbol porque era el único sitio de su casa donde le cogía la señal del celular. ¿No Ah, viste? no, ¿No has señora. visto? Ok, entonces Pero es sí he una visto muchos imagen, casos así. sí, digamos en este momento, pues obviamente de la pandemia, donde estamos haciendo pues y agotando todas las posibilidades que tenemos para poder recibir pues como la información de los profes y otro por allá, otra profesora que da sus clases por la radio. Entonces son muchas formas que tenemos para acoplarnos a los diferentes espacios, pero la idea pues obviamente es que ese cumplimiento de la labor no vaya a afectar pues ni nuestra integridad física ni psicológica. Entonces dice, iluminación, la idea es, digamos en casa, ubicarnos en un espacio donde haya buena iluminación, ya sea natural o artificial, ojalá sea natural mientras el día nos lo permita. Ventilación, sí, pues que sea un lugar ventilado, donde haya circulación de aire, donde hayan unas sillas pues cómodas, sí, pues ojalá fuera una silla ergonómica en caso tal que la persona tenga que realizar una actividad de escritorio todo el día, sí, una silla ergonómica igual como la que tienes en la oficina sería lo ideal, pero de lo contrario, pues acomodar pues como lo que tengas en casa para poder tener un sitio confortable. Entonces miremos, por ejemplo, iluminación. Entonces vamos a identificar un espacio donde puedas contar con luz natural, ojalá, ubicarse de manera que las ventanas queden situadas lateralmente para que puedas aprovechar toda esa luz que tienes de forma natural. Y la luz artificial se utiliza como un complemento o cuando no se cuenta con fuentes de luz natural, ¿sí? Que esto sea lo último que utilicemos cuando tenemos pues como esta bondad aquí detrás, ¿sí? Entonces es muy importante pues como tener un buen sitio iluminado para obviamente, recuerden que la falta de iluminación va a generar cansancio, tanto físico como visual, entonces es importante tener en cuenta pues como... Ventilación, encuentra un espacio confortable donde no sientas ni mucho frío ni mucho calor, ¿sí? Pues de acuerdo a las condiciones que tengas climáticas en ese lugar donde estás trabajando o estudiando, aplica también para el estudio porque es, digamos que un trabajo desde casa. Evita corrientes de aire directo, esto puede ocasionar variaciones de temperatura que pueden resultar molestas o también afectar directamente tu estado físico, ¿sí? Más en este tiempo que tenemos que cuidar. Lo que les decía de la silla, pues obviamente es buscando tener pues como un confort más en nuestra estadía acá, o sea, este sitio se va a convertir como en nuestro segundo hogar, porque así lo es cuando estamos en el trabajo, entonces debe ser lo más confortable posible, en la que puedas mantener la espalda apoyada, ¿sí? Y que tengas los pies sobre la tierra, o en la medida de lo posible conseguirse una cajita o algo que puedas tener acá en el piso para que sea tu reposapiés y puedas descansar un poco de estar todo el tiempo en la misma posición. Obviamente aplica, pues, y con mayor razón en casa, pues las pausas activas. Y de hecho, pues uno en casa lo hace todo el tiempo porque tiene que estar cumpliendo como con mil funciones a la vez, que si tienes hijos, que si tienes que ir a hacer el almuerzo, bueno, ya cada uno tendrá pues diferentes ocupaciones y actividades que realizar en casa, pero todo eso permite que también tú tengas como unos espacios donde puedas hacer una pausa activa a esta posición tan estática que tenemos acá. Utiliza una superficie amplia para poner tus elementos de trabajo, computador, teclado, donde puedas apoyar tus antebrazos. Bueno, pues digamos que aquí nos piden mucho más de lo que muchos podemos tener, pero pues la idea es que sea lo más confortable posible.
Bueno, esta es una opción, de hecho yo lo hago porque pues no tengo esta silla aquí en mi casa, entonces buscar un elemento como un cojín, yo le pongo un cojín a mi silla tanto abajo donde me siento como en la espalda para pues obviamente, mire, y aquí me habla de reposapiés, ¿sí? De hecho aquí lo tengo, para que nos sintamos más cómodos, ¿sí? Si la silla es pues del material que sea, entonces pues obviamente eh, 1 o 2 horas acá sentado uno va sintiendo como el cansancio, como que le talla, como que no sé, entonces ahí tenemos pues como una de las formas para poder acomodar un poco más ese lugar. Listo, entonces ese es uno. El otro, pues ya ustedes lo revisan, es igual, ergonomía del puesto de trabajo. La idea es que siempre tengamos en cuenta, pues, como estos aspectos, estos criterios. Se los dejé, pues, porque era, digamos, de las condiciones que debemos tener en cuenta en casa. No quiere decir que porque estamos en casa no tengamos una cantidad de riesgos, ¿sí? O sea, de hecho, tú puedes tener, en este momento, puedes reportar un accidente de trabajo estando en homework, en trabajo en casa, ¿cierto? Entonces es muy importante considerarlos igual de importantes estos factores de riesgo ergonómicos y no ergonómicos, porque tú estando en casa puedes caerte en una silla, entonces eso no es ergonómico, pero te torciste un tobillo, ¿por qué? Porque estabas haciendo tu trabajo en casa y te caíste de la silla se le volvió una pata, cualquier cosa, entonces es un factor de riesgo. Ok, entonces este fue el que les dejé colgado, que también pues obviamente lo revisan, vamos a mirarlo, para que puedan tener pues como más nociones o una base más sólida para poder realizar pues como el cuadro que les dejé. Dice, teletrabajo, qué riesgos laborales existen cuando trabajamos desde casa y cómo podemos prevenirlos. Entonces, digamos que todas estas condiciones obviamente se están dando o están dadas pues por la pandemia, por la crisis que se ha generado a raíz del COVID-19 y pues que muchas personas obviamente, la mayoría, pues todo el mundo ha tenido que desplazar, eh, digamos, a trabajar en casa, ¿sí? Pues digamos que ahora ya no tanto, pero cuando iniciamos pues como con ese primer mes de cuarentena, estuvimos todos confinados, entonces pues los que seguimos trabajando lo hicimos desde casa, lo seguimos haciendo desde casa y pues las personas que pues lastimosamente perdieron su trabajo, pero siguieron cumpliendo como con ciertas actividades desde casa. Entonces son actividades que se realizan en modalidad de teletrabajo, ¿sí? Dice, para prevenir los posibles riesgos que podemos encontrar a la hora de trabajar desde nuestras viviendas, digamos que esto es un ejemplo, la Fundación Laboral en Construcción ofrece una serie de consejos y recomendaciones a tener en cuenta a la hora de desarrollar la actividad laboral conforme a la modalidad de teletrabajo, ¿sí? Eh, Hay muchas empresas pues, que obviamente permitieron hacer este trabajo desde casa. Esta modalidad, pues dentro de esta modalidad lo más importante es saber cuáles son los principales riesgos, principalmente ergonómicos, psicosociales y de seguridad que existen cuando trabajamos desde casa y cómo los podemos prevenir. Entonces, principalmente ergonómicos, pues porque es lo que nos compete, ¿cierto? Y porque digamos que es uno de los más importantes, ¿sí? Pero también se presentan riesgos psicosociales y de seguridad, pues porque no podemos dejar de un lado, no podemos tapar con un dedo la realidad de lo que pues obviamente psicológicamente afecta a las personas el hecho de estar en casa, el hecho de no estar generando los mismos ingresos pues a las personas que no lo están haciendo, que no lo estamos haciendo, el hecho de sentir miedo, entonces obviamente nos afecta esta parte, el hecho de tener incertidumbre de lo que va a pasar, obviamente afecta esta parte, y todo esto finalmente va a desencadenar un factor de riesgo acá, porque pues todo este estrés que genera este factor de riesgo psicosocial, pues va a permitir que se desarrollen en ti, pues no sé, lumbalgias, ¿sí? El mismo estrés de estar acá sentado mirando y trabajando y pensando en otra cantidad de cosas, pues obviamente no va a permitirte
estar pues como concentrado y tener un lugar de trabajo estable pues y cómodo. Y obviamente los factores de riesgo de seguridad. Entonces, ergonómicos, los principales se derivan del propio ambiente de trabajo, como puede ser el no disponer de buenas condiciones de iluminación, problemas en la postura, ¿sí? Diseño del puesto de trabajo. Entonces, lo que veíamos como en el video, también pueden tener en cuenta los propios hábitos posturales del trabajador, que pueden dar lugar a posturas inadecuadas en el cuello, espalda, mano y muñeca, ¿sí? Como estoy en casa, entonces me siento en cualquier parte, me siento en el televisor, pues en la cama a ver televisión y con el computador. Ok. Bueno, dice también que antes estos factores de riesgo, los técnicos de prevención recomiendan tener en cuenta diferentes aspectos y elementos en el diseño ergonómico del puesto, como hacer un correcto uso de la pantalla, la mesa de trabajo, la silla y el teclado. A la hora de trabajar con estos elementos se recomienda buscar mantener una postura correcta y evitar no solo los esfuerzos corporales y mantener posturas inadecuadas, sino también posibles problemas de reflejos y visión, ¿sí? O sea, recuerden que estar todo el tiempo enfrente de una pantalla, pues obviamente también va desgastando, te va cansando y va generando pues otra serie de condiciones al, alternas pues al factor de riesgo ergonómico o en conjunto con este. Algunos de estos conjuntos pasan pues obviamente a ajustar la luminosidad de la pantalla, eh, tener un espacio adecuado para la mesa de trabajo, una silla estable, ¿sí? Pues apoyar los brazos, siempre tratar de tener apoyado el brazo cuando estamos obviamente manipulando el computador. Esta es una imagen pues que me muestran, digamos, de un diseño de puesto de trabajo, de que deberíamos tener en cuenta cómo debemos estar, a qué altura debemos estar mirando el computador, cuáles son los dados, ¿cierto? A qué altura debe estar pues como la silla, la mesa del piso, la silla, bueno, cómo, cómo debemos apoyar las muñecas y todo lo demás, pues eso sería como lo ideal. Pero pues trabajamos de la mejor manera con las herramientas que tenemos. Bueno, también la iluminación, lo que ya habíamos visto, evitar cansancio postural, realizar pausas, ejercicios de estiramiento, pues obviamente digamos mucho de la mano de este tema de ergonomía y de generar pues como estos espacios agradables de trabajo, está pues el hecho de que también ¿qué? Nos han tratado de inculcar o de incluir en unos programas de actividad física pues que muchos hemos acogido de una buena manera, ¿sí? Porque hay a quienes no les gusta hacer actividad física. Entonces, lo ideal sería que nosotros incluyéramos dentro de nuestra rutina diaria un espacio para hacer actividad física. De esta manera, pues obviamente vamos a podernos liberar del estrés, de la fatiga, del cansancio que obviamente lleva el hecho de cumplir con las actividades y con las jornadas laborales, ¿sí? Tú te sientas desde las, no sé, por ejemplo, yo hoy estoy desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche haciendo videoconferencias, entonces digamos que es una rutina que obviamente genera un cansancio, entonces como preparación a la rutina, entonces hay una previa actividad física, entonces lo que hago es que trato de hacerlo en la mañana, porque normalmente hoy en la noche voy a estar muy cansada, entonces en la mañana me preparo, hago actividad física que digamos que me abre la mente, me despeja para poder estar un poco más concentrada y poder pues como que hacer de una mejor manera el trabajo. Entonces lo podemos hacer como un hábito, podemos considerarlo como un hábito y de la misma manera pues obviamente nos vamos a sentir un poco mejor en el cumplimiento de esas actividades diarias. Que no sea una excusa, que es que no tengo tiempo, que es que no sé qué, no sé, cualquier actividad física que realicen, así sea, no sé, que es que el paseíto del perro dura 5 minutos, entonces hagan el paseíto del perro que dure media horita y pues obviamente van y se estiran un poquito, se relajan, respiran un aire diferente, ¿cierto? Pues en caso, en la medida en que se pueda, ¿cierto? O en la casa, hay muchas formas de hacerlo por internet, hay muchas formas, hay muchos links, hay muchas Linder, muchas empresas que están haciendo pues como el proceso de actividad física para pensando digamos en este tema de estrés y de todo lo que genera estar pues como encerrado todo el tiempo.
y obviamente pues liberándonos un poco de este riesgo psicosocial de las mismas características de la tarea y de las funciones que tenemos pues como en las diferentes actividades que realizamos. De la misma manera nos vamos liberando ahí un poco y nos vamos descargando un poco. Ok, aquí nos muestran pues como algunas formas de hacer algunos movimientos de cabeza, ¿sí? Riesgo de seguridad, entonces respecto al lugar físico destinado para desarrollar la actividad laboral dentro del domicilio del trabajador, pregunta quién es recomendable que cumpla con una serie de aspectos relacionados con la seguridad para prevenir riesgos como caídas y golpes, ¿sí? Contra objetos, contactos eléctricos, cortes o con otros objetos, ¿sí? Entonces miren que esto también puede pasar en casa, yo me puedo caer de la silla, yo me puedo caer o rodar por las escalas, y esto en mi casa, estoy cumpliendo con mi tarea desde casa, entonces es un riesgo, es un accidente de trabajo, ¿sí? Ante estos peligros se recomienda, entre otras medidas, que el trabajador mantenga las zonas pues por donde se transita despejadas, guardar o recoger los cables, no dejar cajones o armarios abiertos con los que pueda golpearse, prestar atención cuando se utilicen elementos cortantes como tijeras, bisturís, y no sobrecargar la toma corriente, pues el toma corriente con múltiples conexiones. ¿Cómo podemos gestionar psicológicamente la cuarentena? Entonces, pues obviamente aquí es un ejemplo de una institución. Esta situación de necesidad de aislamiento hace que surjan emociones al enfrentarnos a algo nuevo e incierto y para lo que no estábamos preparados. De carga ayudar a gestionar emociones, el colegio, bueno, ha elaborado el decálogo para gestión psicológica de emociones, ya cada uno, ay, auxilio, lo cerré. Ya cada uno, pues como su empresa, ya cada empresa se encarga de, de entregar pues como las diferentes modalidades que tienen para poder pues bajar esa carga de estrés de los diferentes empleados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá hablan de comprender la realidad, entender que permanecer en casa es lo correcto, planificar la nueva situación, informarse adecuadamente, mantener los contactos, aprovechar pues como el momento, sacar tiempo para la creatividad y para hacer deporte en casa, observar el estado de salud de los demás y cuidar nuestro estado de ánimo, ¿sí? Entonces es importante pues como revisar también opiniones o actividades que realizan otras empresas de cómo podemos sobrellevar pues como esta condición de estar en casa y cómo podemos acomodar pues como el lugar de trabajo de la mejor manera para que no generen pues como eh, condiciones adversas. Andrés, no sé si tengas alguna duda. No, profe, bien, sí lo he entendido bien. Sí. Sí, Eh, señora. bueno, entonces revisemos este otro videito para que terminemos acá. Cierto, profe, que esta guía se trata es como del cuidado que uno debe tener de forma física o mental cuando esté laborando. La idea es que la ergonomía, exacto, entonces física y mental, pero más enfocado en que tú estés, sí, o sea, que el hecho de que tú estés en un trabajo realizando X o Y tarea no afecte tu condición física o Es esa mental. capacidad de Espérate un aprender segundo. y adaptarnos. Sin importar las circunstancias, siempre aprendemos. Aprendemos de lo bueno y de lo malo.
Bienvenidos a Gestión y Formación. Hoy veremos ergonomía aplicada al puesto de trabajo. La ergonomía es una disciplina que estudia las características humanas para diseñar apropiadamente el entorno vital y de trabajo. Esta valiosa herramienta de prevención permite mejorar la seguridad y la salud del individuo, reducir el esfuerzo, el desgaste prematuro y la fatiga, facilitar las actividades y uso de los objetos, herramientas, máquinas, entre otros, evitar los riesgos, errores y accidentes. Existe una ergonomía llamada preventiva. Los ambientes y puestos de trabajo se conciben con anticipación al uso de los mismos. Es la ideal. Y la ergonomía correctiva. Identifica y evalúa las fallas o factores de riesgo presentes en los ambientes de trabajo, corrigiéndolos. Diseño, adecuación o rediseño de la estación de trabajo. Miremos inicialmente el espacio de trabajo. Es un espacio asignado a cada puesto en el que se ubican los diferentes elementos y materiales. Este debe permitir la adopción de posturas adecuadas, contar con suficiente espacio de circulación, organización adecuada de elementos de trabajo, suficiente distancia entre puestos para evitar interferencia entre las personas y sus labores, zona de trabajo, área con respecto al cuerpo en el cual se disponen los elementos utilizados por el trabajador de forma frecuente, denominada zona normal o esporádica, y la zona máxima en la cual se realiza el desempeño de sus funciones. Plano de trabajo. Se refiere a la superficie en la cual el trabajador manipula los diferentes elementos de trabajo. Depende de la tarea y las medidas del trabajador. El punto de referencia para determinarlo es el codo. Ahora veamos la silla de trabajo. Cuenta con elementos regulables, como la altura del espaldar, la inclinación del espaldar, la altura de la silla, la profundidad de la silla. Características como espaldar con soporte lumbar, espacio para acomodar los glúteos, asiento blando pero firme, de material permeable y lavable, poseer 5 patas para mayor estabilidad y tener bordes redondeados. Por su parte, la mesa de trabajo tiene características como permitir el movimiento de las piernas, contar con superficie amplia para ubicar los elementos de trabajo. La organización de los elementos de trabajo debe ser funcional, ubicando los de menos uso lejos. Debe favorecer movimientos y posturas confortables. El trabajo con computador, por su parte, debe tener parte superior del monitor que coincida con los ojos del usuario. Monitor y teclado frente al usuario. Teclado y ratón a la misma altura. Portadocumentos ubicados en la parte superior y al lado. Finalmente, tenga en cuenta que la ergonomía ayuda a mejorar los ambientes de trabajo, favorece el bienestar de los trabajadores y aumenta la productividad de la empresa. Bueno, no sé, Andrés, si el video despejó un poco más tu duda acerca de lo que es la ergonomía. Sí, señora. Sí, entonces mire que son muchos los factores que se deben tener en cuenta como para en el lugar de trabajo, ¿sí? Y que finalmente esas condiciones del lugar de trabajo, pues obviamente se van a ver reflejados en otros, como el bienestar físico y mental en este caso. Ujú. Es que tú puedas hacer de ese lugar o ese espacio de trabajo un lugar lo más ajustado, digamos, a esos requerimientos que nos dan o a esos lineamientos. Algunas empresas hacen diseños de puestos de trabajo porque, pues porque así se lo piden dentro de una evaluación o una auditoría del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Identifican de pronto que
que como estamos, por ejemplo, donde podrían o deberían hacer diseños de puestos de trabajo, en los call centers, donde hay tantas personas y son así como seguiditas una detrás de otra, y donde trabajan pues como en un espacio mínimo trabajan muchísimas personas, o independiente si el espacio es amplio hay muchas personas, entonces ahí debería haber un diseño de puestos de trabajo donde se cumpla con la mayoría de estos lineamientos, ¿sí? Es decir, que el confort que tengas en tu lugar de trabajo sea tal que no permita que por el hecho de yo estar ahí tantas horas, pues se vayan a empezar a generar unos factores adversos como incapacidades por lumbalgias, por cualquier cantidad de condiciones físicas que puedan empezar a presentar los empleados. Entonces, por eso es tan importante, pues, digamos, hacer la evaluación del puesto de trabajo y tener, pues, como un puesto de trabajo ergonómico. La silla ergonómica, el puesto de trabajo ubicado de acuerdo como a mi tamaño. Si yo soy pequeña, pues no va a tener un escritorio gigante. El computador debe estar, pues, como a la altura, el teclado, el reposapiés, todo ese conjunto, todo eso que conforma mi lugar de trabajo, pues y no tiene que ser solo esto aplica para el lugar de trabajo, entonces el escritorio, entonces yo que estoy en la calle, entonces no aplica la ergonomía. Sí, es tratar de que tú en el espacio en que te encuentres, independiente si es sentado o es parado o es, no sé, como estés haciendo tu trabajo, tengas unas condiciones óptimas de ergonomía para poder cumplir como a cabalidad con tus funciones y de forma eficiente. Listo. Sí, señora. Bueno, Andrés, no sé si tengas alguna otra duda, pues era el material que les tenía para hoy, revisar pues como lo de la tarea y revisar lo que les había dejado acá para que ustedes puedan realizar de una buena manera pues como la actividad, realizar un cuadro comparativo de riesgos ergonómicos del trabajo en casa o teletrabajo y del trabajo en la oficina. Entonces sería como cuáles son los riesgos en la oficina y cuáles son los riesgos en la casa, pensando pues obviamente en esa ergonomía y teniendo en cuenta como los aspectos de los que les hablé, de los que les mostré, de los que hay en los videos que obviamente los pueden revisar y que pues deberían tener en cuenta como para realizar ese cuadro comparativo. Listo. Sí, señora. Pues yo no había hecho el cuadro porque No, estaba no, no, no. esperando la Eso. primera clase Sí, 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 claro. para De eso se tener como trata, la que idea y todo, hacerlo. exacto, no, tranquilo, sí, igual de eso se trata. Yo se las dejé como para que fueran mirando, pero que a partir de acá, yo no sé hasta cuándo les di, recuerden revisar ahí pues como la fecha de entrega, no sé hasta cuándo les dejé ahí la Nos actividad. falta, nos falta 4 días. Ok, listo, entonces tienen tiempo suficiente. De todas maneras, recuerden revisarla. Si en algún momento se pasan de ese tiempo, me cuentan y yo les amplío un poquito el plazo en la plataforma, pero me lo cuentan, pues me lo hacen saber para yo poder abrir la plataforma y ampliarles el plazo de entrega. Listo. Ah, sí, señora. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por conectarte. Les voy a enviar el video a los chicos. Voy a dejar de grabar acá.